Como hemos visto anteriormente, en un sistema de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, pueden ser resueltos por el método de sustitución o por el método de igualación. En el video anterior hemos visto método de sustitución, ahora veremos el método de igualación para poder resolverlo. Recordemos que un método requiere de ciertos pasos para la consecución de una meta. Nuestra meta es encontrar el valor numérico de x y el valor numérico de y que resuelven las dos ecuaciones. El método de igualación consiste en despejar una incógnita en las dos ecuaciones para poder igualarlas, es decir, que vamos a elegir a la x o a la y para despejarlas de cada una de las ecuaciones. Ejemplo, tenemos un sistema de ecuaciones lineales. A la primera ecuación la nombramos con el número 1 y a la segunda con el número 2. Vamos a despejar la misma variable de las dos ecuaciones. En este caso hemos elegido a la variable y. Es decir, que vamos a despejar y de ambas ecuaciones. De la ecuación 1 y de la ecuación 2. De la ecuación 1 tenía 2 por y igual a 4 más x. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa con el inverso multiplicativo a todo el otro miembro de la igualdad. Por eso se pone entre paréntesis, por un medio. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y nos queda que la variable despejada es 2 más un medio por x. De la segunda ecuación, el 2x, ese término positivo, pasa al otro miembro de la igualdad negativo. Nos queda que la variable es negativa, por lo tanto cambian los dos signos. El menos 2x pasa a ser positivo y el 1 pasa a ser negativo. Una vez que tenemos igualadas las dos expresiones, igualamos porque decimos que y es igual a y, o sea, es la misma y en las dos ecuaciones. Por eso es que decimos que son iguales. Nos queda expresada que y es igual a 2 más un medio de x de la primera ecuación y 2x menos 1 de la segunda ecuación. Entonces, hemos obtenido una ecuación que tiene una sola incógnita, x, y que es posible resolverla. Entonces, ese es el tercer paso a hacer. Resolvemos, juntamos las x de un lado de la igualdad y los términos independientes del otro lado de la igualdad. Nos queda que esto es 3 medio de x, 2 más 1 es 3. Luego hacemos el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios, se simplifica el 3 con el 3 y nos queda que hemos encontrado la variable x. El valor numérico, hemos resuelto el valor numérico de la variable x. Ahora nos queda todavía calcular el valor de y. Entonces la pregunta es, profe, ¿lo voy a reemplazar en esta expresión o en esa expresión? Nos tiene que dar lo mismo, la reemplacemos en cualquiera de las dos. Entonces vamos a ver. Se sustituye el valor encontrado en la primera ecuación. 2 más un medio por 2, que sería 1 medio por 2 es 1, 2 más 1, 3. Si lo reemplazáramos en la segunda expresión, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Como vemos, hemos encontrado que el valor de y, por supuesto, tiene que ser el mismo, ya sea que lo reemplace en uno o en el otro. No es necesario reemplazarla en las dos expresiones, pero lo estamos haciendo para que veamos que de cualquiera de las dos formas que lo hubiéramos sustituido, nos tenía que quedar el mismo valor. Es decir, que nuestro sistema es compatible determinado, el conjunto de solución del mismo es 2, 3, es decir que x es 2 y el valor encontrado de y es 3. Y vamos también a verificarlo gráficamente. Recuerden, utilizando el método de GeoGebra, nosotros teníamos este sistema de ecuaciones, habíamos despejado las dos ecuaciones, de las dos ecuaciones la variable y. Utilizando GeoGebra podemos ver que la ecuación 1 es la azul, la verde es la 2, el punto de intersección es el punto 2, 3, es decir, 2 de la x y 3 de la y. Si verificamos este gráfico, en el azul la ordenada del origen es 2, como vemos la intersección es 2, corremos hacia la derecha 2 unidades, 1, 2, y se sube 1 porque es positivo, que es lo que indica el numerador de la pendiente. Ahí queda trazada nuestra recta. Y para la verde, la ordenada del origen es menos 1,
que es el primer punto que se traza, se corre hacia la derecha una unidad, que es lo que indica el denominador de la pendiente, y se suben 2 unidades. Tanto como con GeoGebra o con el método manual, ustedes pueden verificar por el método gráfico. Ahora sí veamos otro ejemplo. Nos dan este sistema de ecuaciones en el que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera ecuación despejamos la variable x, que resulta muy sencilla de despejar. Este término pasa sumando hacia el otro lado. De la segunda ecuación vamos a despejar también la variable x, el término y pasa sumando, y luego el 1/3 pasa con su inverso multiplicativo por 3 a todo lo que tengo del otro lado de la igualdad. Haciendo la propiedad distributiva nos queda que esa es la expresión despejada de x. Entonces hemos despejado de x de las dos ecuaciones. Ahora lo que nos queda hacer es igualarlas y resolver la ecuación con una sola incógnita que nos queda. Juntamos los términos que tienen y de un miembro de la igualdad y los términos independientes del otro. Despejando nos queda que y es igual a -2. Hemos encontrado la variable y. Ahora lo que nos queda hacer es encontrar x, ya sea reemplazando a la y en esta expresión o en esta expresión. Si la reemplazamos en esta expresión nos quedaría 5 por -2, que es -10, 7 menos 10 es -3. Y si la reemplazamos en este valor, en esta expresión nos queda 3 menos 2, que es -6, y 3 menos 6 es -3. Por supuesto encontramos que x es el mismo valor en cualquiera de las dos expresiones. El sistema es compatible determinado y su conjunto de solución está formado por el punto -3 de la x y -2 de la y. Si verificamos con GeoGebra el resultado obtenido y graficamos las dos rectas, encontramos que el punto de intersección es -3 de la x y -2 de la y. Espero que el video les sea de utilidad para poder resolver sistemas de ecuaciones por el método de igualación.